Hola niños y niñas, el día de hoy empezamos el capítulo 8. Recuerden que con la maestra Mrs. Brown ya ustedes vieron la lección número 1, que es donde estamos empezando a comparar longitudes. Recuerden que una longitud es si algo es más largo o si algo es más corto y las debemos ordenar. Por ejemplo, si yo tengo estos dos objetos, y si lo comparo con ¿cuál de los dos es más largo? Muy bien, el naranjado es más largo y ese es más corto. Si yo tengo este Lego y tengo este marcador, ¿cuál de los dos es más largo? Muy bien, ese es más largo. El marcador es más largo que el Lego. Entonces, en esta actividad, en esta lección, vamos a comparar longitudes. Puede haber, también puedo tener dos marcadores, pero hay uno más largo que el otro. Este es más largo que este. Muy bien, más largo, más corto. Entonces, vamos a empezar nuestra lección. Les voy a pedir por favor que busquen este papel para que iniciemos aquí nuestra actividad. Mientras tanto, yo voy a poner el celular. Muy bien. Entonces, la primera actividad dice, ponga dos objetos en esta caja y dibújelos y luego encierre el que es más largo y el que es más corto. Entonces yo voy a poner un marcador que me cabe en esta caja y voy a poner un Lego, ¿ok? Esos son mis dos objetos y yo los voy a dibujar aquí en mi hoja. Ustedes también váyanlo haciendo en su hoja. Si necesitan darle pausa al video, lo pueden pausar. Ya dibujé mi marcador y ahora voy a dibujar mi Lego. Muy bien, tengo dos objetos dibujados y ahora lo que me dicen aquí es que encierre en un círculo el más grande. Yo ya sé que el más largo es el marcador, entonces lo voy a encerrar. Ese es mi objeto más largo. Y dice que el más corto, pongámosle una X. Y este es el más corto. Entonces el más largo y el más corto. Muy bien. Vamos a ir a la siguiente hoja, niños. Entonces aquí dice, puedes comparar y ordenar las longitudes de los objetos. El lápiz es más largo que las tijeras. La caja de pinturas es la más larga, ¿ok? Entonces la caja de pinturas sería la más larga. Vamos a ordenar desde el más pequeñito hasta el más largo. ¿Cuál es el más pequeñito de estos tres? Unas tijeras, muy bien. Entonces, como me lo muestran aquí, es el número 1. Después sigue un lápiz, muy bien. Este sería mi número 2. Y ahora el más largo es la caja de pinturas. Por eso este es el número 3. Y ese sería mi orden. Las tijeras, el lápiz y por último el más largo, las pinturas. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí qué nos dicen. El marcador del libro es más corto que el pincel, ¿ok? Entonces aquí otra vez. El bolígrafo es el más corto, ¿ok? Entonces aquí estamos organizando. Si el bolígrafo es el más corto y es el número 3, entonces aquí estamos organizando desde el más largo hasta el más corto. Tenemos que pensar qué nos están preguntando. Entonces el que sigue de este es el marcador de libros y el pincel, que es el más largo, sería el número 1. Entonces aquí organizamos de pequeño a grande y aquí de grande a pequeño. Muy bien. Entonces aquí nos dicen una pregunta, que es, encuentra los objetos de tu salón de clase, compara y encierra un círculo. Entonces, ¿cuál es el más corto? ¿Cuál de estos dos es más corto? ¿Esta cajita de pintura o este? Muy bien, este es el más corto.
Ahora sigue esa. ¿Cuál es más largo? Piensen ustedes, ¿una crayola o un lápiz? El lápiz, muy bien, el lápiz es más largo. Excelente. Ahora, recuerden lo que acabamos de hacer aquí arriba. Vamos a ordenar los objetos según su longitud. Vamos a escribir 1 para el más largo y 2 para el más largo y 3 para el más largo. Ok, entonces vamos a escribir cuál sería el más pequeñito. Va a ser el número 1. Muy bien, el más pequeño es el clip. 1. Luego, ¿cuál le sigue? ¿Este es más largo o este es más largo? 2 y 3. Muy bien. ¿Qué otros objetos podríamos utilizar para trabajar longitudes? Entonces yo aquí tengo un marcador, otro marcador pequeño y tengo un lapicero. Y yo necesito organizar estos objetos desde el más corto hasta el más largo, ¿cierto? Entonces, el más corto va a ser este, luego sigue este y luego el marcador. Entonces, el orden correcto sería 1, 2 y 3, ¿sí ven? Pero si me dicen que lo organice desde el más largo hasta el más corto, tengo que empezar por aquí. Empiezo por el más largo. 1, 2 y 3. ¿Sí ven? Excelente trabajo, niños. Muy bien. Vamos a hacer la práctica independiente y ya ustedes, aquí en la práctica independiente los voy a invitar entonces a que realicen esta página en casa. Si necesitan alguna ayuda, recuerden ir a la página anterior. ¿Cuál es el más corto? ¿Cuál es el más largo? Aquí ordenarlos desde el más corto hasta el más largo. ¿Ok? Y aquí también los vamos a ordenar. Muy bien. En la parte de acá de atrás tenemos un problema de matemáticas. Y aquí para comprobar si estos tres son verdad o no. ¿Ok? Espero que se disfruten esta actividad, que es una lección muy interesante. Espero, niños, entonces que todos empiecen a disfrutar de esta lección y de este capítulo porque es muy divertido. Aquí también en la escuela vamos a aprender mucho de más corto, más largo, más corto, más largo. Que tengan un buen día. Adiós.